es iniciar una conversación con la autora y con la persona tan profundamente humana como es Laura Restrepo, y que ella nos confiese cómo entró en ese territorio y en ese mundo de la ficción, pero siempre con ese anclaje tan cercano e íntimo con la realidad, sobre todo de la vida colombiana. Bienvenida, Laura. Viviana, muchísimas gracias por esta introducción tan linda y tan generosa. Me siento muy honrada, lo mismo mi gratitud para Miguel y para todos y todas las que están asistiendo. Ustedes saben bien que un escritor, un texto no es nada si no tiene delante una lectora, un lector que lo aprecie o que lo cuestione o que lo discuta. Toda escritura, toda literatura es un puente entre quien escribe y quien lee. Las dos actividades son fundamentales. Yo más que escritora soy lectora, desde luego lectora de toda la gran literatura actual e histórica, ese acervo maravilloso que es la cultura. Así que muchas gracias, muy honrada, muy contenta con esta invitación a discutir ese texto en particular que yo creo que es particularmente sabroso para el debate. Es cierto. La semana pasada empezamos el análisis de tu relato, del relato de Amor sin pies ni cabeza, tratando de entender el ambiente, los personajes, cómo eran, sus motivaciones, etcétera. Y me gustaría que hoy pudiéramos continuar o retomar esas reflexiones tan interesantes contigo. Pero antes, quizás se hará una curiosidad de todos nosotros y nosotras, saber qué te inspiró en ese cuento. O sea, ¿hablo yo primero o las escucho? ¿Cómo piensas la reunión? A mí me gustaría solo un momento que Laura nos contara cómo llegó a escribir ese cuento y después empezamos con las preguntas, si quieren, y con también contándole un poco qué reflexiones hicimos nosotras acerca del cuento. ¿Les parecería bien? Yo Sí, creo que sí, Laura. sí, señora. Creo que sí. Sí, me Sí, parece nos muy bien. parecería muy bien. Vale, de Vale. acuerdo. Entonces les hago como un recuento corto de cuál es el origen. Como casi todas las cosas que yo escribo son ficción, pero se derivan de alguna experiencia real que tiene que ver con la investigación o con el periodismo. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las grandes preguntas que se hace uno cuando escribe es ¿por qué la gente hace lo que hace? Siempre hay como un motivo aparente. ¿Por qué se separó de ese marido que era tan buena persona? ¿Qué motivos tuvo? Posiblemente diga una cosa, porque él era muy machista. Ese es el motivo. Pero detrás del motivo siempre hay un motivo oculto que es muy interesante de investigar. Entonces, este cuento, este relato, fue inicialmente una entrevista. Eso fue como en 1988, 89 debió ser, trabajando para la revista Cromos. Se puso de pronto en Bogotá, estalló la noticia de que había una mujer, un monstruo, se lo llamaba, un monstruo que había descuartizado a su amante o a su novio en pedacitos y que la tenían presa por eso en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá. Entonces yo fui a investigar, a entrevistarla a ella porque me llamó mucho la atención. ¿Por qué una mujer corta en pedacitos a un tipo? Es decir, digamos que yo entendía, si el tipo era un maltratador, pues a ella se le voló la piedra y le contestó y de pronto se le fue la mano y lo mató. Pero ¿por qué cortar en pedacitos? Que era lo que hacía que la mostrara toda la prensa como un monstruo, ¿cierto? Como una persona sádica y empeñada en, pues, en hacer la maldad. Entonces, el origen de ese relato, que después se fue volviendo literatura, pero que básicamente conserva las líneas generales de una entrevista real a una presa en la cárcel del Buen Pastor. Eso es Amor sin pies ni cabeza, o por lo menos ese es el origen de Amor sin pies ni cabeza. Gracias, gracias.
No sé si Miguel da la palabra como siempre o empezamos con quien tiene la mano levantada. Leticia, la señora Leticia Buenos Jaramillo. días, muchas Buenos gracias días. por estar acá, a la doctora Laura. Yo hablo desde Bogotá, estoy en la ciudad de Bogotá. Bueno, me gustaría saber, o sea, ¿por qué usted tiene esa influencia tanto en Delirio como en Amor sin pies y cabeza, como de una denuncia política, social, clasista? Económica y también del sistema carcelario, como que él ha influenciado a referirse a ese tema y cómo las vivencias que uno ha tenido también pues, cómo van a influenciar para uno escribir lo que uno ha vivido en lo largo de su vida, o es casualidad que uno de pronto llegue y se interese por un tema, porque pues la idea de los que estamos en este grupo es que queremos como llegar a escribir, a saber analizar la literatura, los autores y llegar a ser escritores. Y también le quería decir que me gustó mucho el título de Amor sin pies y cabeza, porque puede tener un significado muy directamente con lo que pasó, pero también como un significado como de trasfondo, como filosófico. O sea, muy acertado ese título para el desarrollo de la obra. Muchas gracias. Leticia, ¿cierto? Este es tu nombre, Leticia. Señora. Sí, señora. Leticia, muy bien, muy inteligentemente planteada tu pregunta, que al mismo tiempo es también una afirmación, ¿cierto? Y me interesa a mí mucho hablar con gente que quiere escribir, porque son actividades muy concomitantes. Quien lee pensando en escribir siempre tiene en mente cómo escribió esa persona eso que escribió y cómo se relaciona con algo que yo quisiera o no quisiera escribir. Entonces me parece muy relevante tu pregunta. Mira, yo empecé en la escritura como periodista, o sea, observando la realidad, observando a la gente y tratando de reflejarla lo mejor que yo pudiera. Yo pienso que en el fondo, aunque varios de mis libros tratan, hay uno sobre que tiene trasfondo en México, otro de Estados Unidos, otro en la Argentina. Como decía Viviana, mi escritura es en muy buena medida la escritura de una colombiana, aunque no esté hablando de Colombia o de otras realidades. Pero ¿por qué? Porque nosotros nos enfrentamos a un país profundamente desigual, injusto, bellísimo, encantador. Yo creo que es uno de los países más vitales, y los colombianos, a mi manera de ver, son inteligentísimos. Ahí está la muestra de cómo Leticia abre la discusión con un planteamiento tan brillante. Y sin embargo somos un país donde la desigualdad prima y donde mucha gente la pasa muy mal. Entonces, como periodista, tú vas viendo eso y si te sientes en la obligación de reflejarlo, de denunciarlo, y al mismo tiempo, y lo que es como primordial para mí, la voluntad de resistencia, el ánimo, la fortaleza con que la gente se empeña en vivir dignamente y en mantener la alegría y la solidaridad pese a las circunstancias adversas. Entonces yo te diría que es la observación de los otros. Hay grandes escritores que se fijan más en sí mismos. Te cito, por ejemplo, para mí uno de los más grandes, que es Fernando Pessoa, el poeta portugués. Nunca salió de su apartamento y se dedica a mirarse ese universo inmenso y misterioso que es el interior del mismo, y produce una de las más grandes creaciones literarias que hay. De términos muchísimo más modestos, ¿quién es uno para compararse con un titán así? Pero dentro de la humildad de lo que yo hago, a mí me interesa más mirar hacia afuera. Yo nunca he escrito como tanto sobre lo que me pasa o lo que pienso, lo que siento, sino cómo viven los demás, cómo enfrentan sus propios dramas, cómo asumen su tristeza o su alegría. Entonces yo creo que hay esas dos maneras. Cualquiera de las dos puede ser igualmente válida, depende de cada quien.
La mía es más bien mirar hacia afuera y tratar de reflejar la vida de los demás. Gracias. Gracias. La señora, Gracias. ¿alguna otra pregunta, señora Leticia? No. La señora Gloria Grueso levantó la mano. Muy buenos días para todos, para felicitarla pues a la escritora. Es un escrito que realmente va con nuestra tierra colombiana, porque yo digo que antes de salir a ver los problemas de otros entornos, deberíamos enfocarnos primero por los problemas que pasan en nuestro país, en lo cotidiano, para ver uno qué otra forma puede de ahondar en ellos, no solamente mirarlos ni criticarlos. Entonces la obra me gustó, pues fue de un gusto, yo creo que para todas inmenso, porque como ella lo decía, Colombia es un país rico en todo sentido, por donde quiera que lo miremos, y sin embargo nuestra gente en toda clase, en lo económico, cultural, en la igualdad entre el hombre y la mujer y todo, siempre hay una desigualdad y una injusticia tremenda. En este cuento, por ejemplo, vemos cómo la niña a escasos 18 años mató pues a su compañero con el que vivía, no sé si llamarlo compañero porque era viviendo más bien como con un enemigo. Y de pronto ya llega el momento que rebosa, que comienza a recapacitar pues cómo es tratada, como un objeto y todo, y ese día que tomó la decisión no era la vida de ella o la del compañero, y uno se defiende, claro. Entonces, en ese escrito me parece muy bien que la profesora, la escritora, no trata de ver cómo hacen todos los medios cuando una mujer comete un asesinato de esos, que la ven como un monstruo, que la ven como hizo eso, que tal vez le dio algún motivo, y pues ella hace ver eso, el machismo que hay en nuestra sociedad. La diferencia de cuando una mujer comete un acto así a cuando lo comete un hombre. Un hombre, mejor dicho, pasa por desapercibido, ahí mismo lo justifican, tal vez le hizo algo, quién sabe, pues muchas cosas así. Siempre, siempre la mujer lleva a desigualdad entre el hombre en nuestra sociedad. En muchos países también es así, pero miremos es todo lo que nos acontece en nuestra amada Colombia. Me parece muy bien porque ella fue una niña pues que tuvo una vida muy desordenada, no contó con el cariño de la mamá, fue abusada desde temprano, y la gente nunca ve antes cómo fue la vida de esa persona, sino comienzan a criticarla y a juzgarla, y no somos nadie para juzgar al otro, sino que saber, no es admitir la forma en que ella actuó, pero de todas maneras se defendió y ella creía así que se libraba de eso. En la manera que lo mató fue lo más brutal, pero ella, según las condiciones que tenía, no le quedaba otro remedio de deshacerse de él, sino como lo hizo, y para ella eso era normal, el caso era deshacerse del cuerpo. Entonces me parece muy, muy buena la obra, muy buena la obra. Pues otra intervención muy brillante, y le agradezco a Gloria la muy lúcida lectura que hizo del texto. Ella tiene toda la razón. Miren, a mí, tan pronto entré a la cárcel, las que han tenido un familiar preso saben que es una experiencia dura, porque hay una requisa fuerte, o sea, te hacen sentir que estás penetrando como en otro mundo, un mundo muy oscuro, muy doloroso de la gente que permanece encerrada. Entonces, ese contraste con el afuera y con el adentro es una experiencia fuerte. Ver uno la cola de mujeres ahí al sol con sus niños esperando que los dejen entrar, a ver al que finalmente para ellas es un ser querido, ¿cierto? Que está ahí encerrado. Y entrando a la cárcel del Buen Pastor, pues primero me pasaron a hablar con una trabajadora social. Y lo primero que ella me dijo, que me impactó mucho, es, me llevaron al ala donde tenían, o al patio donde tenían a las que estaban ahí por haber cometido un crimen. O sea, era como el ala más dura de la cárcel. Y lo que me dijo esta señora de entrada fue: la gran mayoría, por no decir que todas las que están aquí porque mataron
a la persona o al hombre con el que vivían que las maltrataba. Aguantan y aguantan, aguantan maltrato hasta que un día no pueden más y contestan. Entonces, de entrada me impresionó mucho lo que ella me dijo, ¿cierto? La comprensión. Ella que vivía entre esas mujeres que están presas por haber asesinado, la comprensión que ella tenía es un crimen por defensa. Entonces yo entré como con esa sensación, digamos, de borrarse uno el prejuicio inicial al entrevistar a la presa. Ahora, Gloria dice muy bien, era una muchacha bien disoluta, lo cual lo hacía más interesante. Aquí no estamos hablando de, vean lo buena que era y miren con la vida cómo le trató de mal. No, ella era viva, ella era una tremendita. Ella vivía ahí en los bares y seguramente también era prostituta. Eso no hace que no fuera un ser humano que uno tiene que considerar en su dignidad y en su derecho a no ser tratada con violencia. Para mí eso sí es más interesante, digamos, la situación humana que yo tenía que tenía delante. Y yo quería aportar otra cosa de lo que se ve en la obra, que en nuestra sociedad, o sea, que el hombre se viste, lleva la moda que le place y no es criticado por eso. Porque en nuestra sociedad una mujer para poder salir a la calle, entonces le tenemos que preguntar al hombre qué pinta nos ponemos, qué peluqueado nos ponemos para que no nos traten de prostitutas, de que estamos insinuando al hombre, porque no es la primera vez que pasa eso, son muchas veces, por ejemplo, cuando en Andrés Carne de Res este tipo abusó de la muchacha, lo primero que dijeron los medios y periódicos muy importantes, ¿sabes qué? ¿Para qué se viste así? Él la provocó. Entonces, en toda clase, la mujer llega de perder aquí en Colombia por el machismo y esa mentalidad que se le inculca al niño desde el hogar, que el hombre hace, deshace, se viste, hace lo que quiere, puede tomar, ir a un sitio y es catalogado bien. Si ven a una mujer a las 11 o 12:30 en un club, alguna cosa así, esté rezando, ahí no la tratan de prostituta, que mire, está buscando lo que no es. Entonces son tantos conceptos que nos meten a nosotros desde pequeños, que esas son las consecuencias, y veo que eso es injusto porque las mujeres para salir a la calle tenemos o que vestirnos como una monja, porque para que no nos toquen, para que nos den un piropo bien cochino, porque el hombre hasta para decirle algo a la mujer tiene que ser con la vulgaridad por delante, o si no, no se expresa. Es como un animal no racional, si no se comporta es peor que un animal. Muy, muy brillantes y ciertas palabras, Gloria. Hay esa tradición de que la mujer tiene la culpa de provocar. Ni siquiera hace falta que se vista de una manera, le basta con ser bonita, le basta con ser joven, le basta con ser mujer para tener la culpa o para ser culpada de una agresión de tipo sexual. Afortunadamente eso está cambiando mucho y las mujeres hemos conquistado la libertad de ser libres, de expresarnos, de ser alegres, de no vivir inhibidas y tapadas con tal de no suscitar agresión. Pero eso está muy, muy marcado en la tradición. Piensen, por ejemplo, nomás en la cultura, todos los corridos, las canciones. A Rosita Alvírez, no, ¿recuerdan del corrido de Rosita Alvírez? Que por salir a bailar con otro, entonces el tipo le pega 3 tiros. Y el corrido dice de forma irónica, 3 tiros que le dieron, nomás uno era de muerte. Entonces el hombre puede vengarse, el hombre puede violar. Eso está en nuestra tradición y se está cuestionando muy fuertemente hoy. No, la mujer no tiene la culpa, la mujer no provoca. Es esa tendencia atávica a que la mujer puede ser agredida. Fíjense en las guerras. Yo estuve, por ejemplo, en Somalia, un sitio donde la guerra es muy profunda. Y la violación es un arma de guerra. Es decir, entre clanes enemigos, capturar mujeres y violarlas es tenido como un justo acto de guerra. Esa es una tradición que tenemos que absolutamente abolir y se ha avanzado mucho en abolirla. Y hoy en día una mujer puede demandar una violación, un atraco sexual
un manoseo y la ley la escucha. Hace unos años eso no era así. La mujer siempre llevaba las de perder. De hecho, denunciar una violación era hasta peor para la mujer porque contribuía a denigrarla. La hacían hacer toda clase de pruebas, de testimonios y salía más maltratada psicológicamente de la demanda, o además no se le creía. Ah, sí, ¿para qué provocó? Ah, sí, ¿para qué se puso esa falda? Ah, sí, ¿para qué salió a bailar? Entonces está muy, muy bien tu intervención, Gloria, muy, muy justa. Tienes que activar el micrófono. Aunque la semana pasada estábamos comentando, Laura, que todavía por parte de las autoridades falta una atención inmediata también más efectiva, porque estaba viendo yo que apenas una muy baja porcentaje, perdón, de alertas que da la mujer, de avisos que da la mujer de maltrato es atendido por las autoridades. Es decir, se dejan pasar hasta que llega pues el momento en que ya hay un asesinato allí, ¿no? Digamos, si hubiera de pronto una estructura un poquito más atenta, un poquito más eficiente frente a los requerimientos que tienen muchas mujeres que son maltratadas, se evitarían muchas muertes más, ¿no? De las que hay, porque hay muchísimas muertes, hay mucho feminicidio. Ahora estamos yendo al lado del feminicidio, pero sí, de eso estábamos hablando precisamente. O sea que la mujer siempre es la que más lleva la de perder, ¿no? Entonces, quizás habría que revisar un poquito eso, cómo las autoridades atienden esos casos cuando se avisa, estoy siendo maltratada, estoy siendo amenazada, y sin embargo pasan las cosas hasta llegar a su extremo. Bueno, la señora María Eugenia López quería comentar algo. Sí, sí, buenos días. Estamos muy contentos de tener a semejante escritora tan grande. Y yo tengo una inquietud muy concreta. ¿Cuál es la diferencia que puede haber entre una entrevista, o sea, una obra totalmente periodística, y un cuento? Porque, pues, a mi manera de ver, yo considero que este relato es más una entrevista que se le hace a alguien que está privada de la libertad, donde todos los elementos son reales, donde no hay absolutamente nada de ficción. Entonces sí me gustaría saber el concepto de la autora y que nos pudiera indicar si hay algún límite entre ese trabajo periodístico y ya la parte novelística o la parte del cuento. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, a ti por tu pregunta muy, muy pertinente y además difícil de responder porque el límite es muy borroso. Mira, preguntan mucho, pero lo que usted hace es periodismo o hace literatura. Yo creo que son cosas concomitantes y en muchos terrenos se tocan. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este que yo llamo hoy en día relato, Amor sin pies ni cabeza? Que a lo largo de los años yo lo trabajé, le puse detalles, de pronto si el patio estaba en sombra, si ella cruzaba la pierna, que seguramente no son estrictamente reales, pero que ayudan a crear un tono, que ayudan a crear un clima que resalta al personaje. Como quien dice un fotógrafo que de pronto la foto es de una persona, supónganse una de ustedes, pero coloca las luces de determinada manera o le altera el color. Entonces, ¿dónde está el límite? Yo creo que depende de lo que uno mismo plantee. Por ejemplo, aquí en este relato yo cambié el nombre real de la persona. Cuando salió como reportaje salía con su nombre verdadero. En el relato ya no, porque yo había añadido, a pesar de que el relato es fiel a sus respuestas y la entrevista se llevó a cabo, de todas maneras hay elaboración, como hagan de cuenta cuando ustedes ponen la mesa para un desayuno informal ahí con 3 personas de la familia, o cuando
o invitan gente a comer y ya ponen la mesa y le ponen el mantel y las servilletas buenas y tal. ¿Dónde está el límite? Yo creo que depende de que uno mismo diga, ¿me entiendes? Es decir, yo no digo hoy en día esto es una entrevista porque yo la he elaborado, conservando como el meollo real, pero pues está elaborada. Yo digo que se peinó, por ejemplo. Bueno, eso es verdad. La verdad que a mí me llamó la atención lo coqueta que era. Lo que les digo, yo no quería pintar una santa que fue agredida. No, esta era una mujer que tenía, bueno, ella quería que la retrataran bonita. Es verdad esa frase que dice por ahí, es que me retratan fea. O sea, hacía como la psicología más interesante del personaje. Una mujer acusada de un asesinato y sin embargo preocupada por no salir fea. Eso es verdad, pero puede haber otros rasgos en que yo haya cargado la mano para resaltar. Tal vez ahí está la diferencia. Hay otros libros, por ejemplo, Delirio, donde yo entrevisté a muchas personas que padecían el delirio o la psicosis, y sin embargo no es la historia de ninguna de ellas. Entonces ahí uno puede hablar más claramente de ficción, aunque detrás haya una larga investigación sobre lo que es el proceso psicótico. No sé si la respuesta es clara, pero es que los límites no están claros. Mira, cuando un periodista, yo creo que es básicamente, habiendo ejercido los dos oficios, el de periodismo y el de literatura, yo te puedo decir que el periodismo, cuando es que no tiene uno tiempo, es muchas veces un problema de tiempo. Tienes que entregar sobre el humo la pieza y eso impide más elaboración. Pero, por ejemplo, si ustedes leen a un Rudyard Kapuscinski, uno de los más grandes periodistas que conocemos, los escritos, los libros de Kapuscinski son pura literatura, a pesar de que son periodismo, porque ha tenido el tiempo de elaborarlos, de buscar la palabra precisa, de ambientarlos. Entonces es periodismo, pero es un periodismo literario. Truman Capote, ese libro tan famoso, A Sangre Fría, es un reportaje y sin embargo es una de las novelas que marcaron la modernidad. La forma de escribir novela tiene mucho que ver con lo que Truman Capote hizo como reportaje y que convirtió en una gran novela. Inclusive creo que Crónica de una muerte anunciada se basó en hechos verdaderos, ¿cierto? De García Márquez. Así es, y en la historia del náufrago de García Márquez, igual, siguiendo esa trayectoria de Truman Capote o de otro norteamericano, Norman Mailer, García Márquez mete la literatura latinoamericana en esa tradición donde la frontera entre periodismo y literatura de alguna manera se desdibuja. Se fue tu voz, Viviana, ya. No, muchas gracias. Sí, yo pienso que la línea es demasiado delgadita. Y bueno, entonces eso querría decir también que se puede hacer un periodismo con muy buena literatura y eso es una contribución muy grande pues al periodismo, porque es más agradable leer una crónica o una entrevista bien escrita de algo pues poco elaborado. Mira, yo creo que otro elemento clave es, en el periodismo tú tienes que ser absolutamente real a los hechos que tú puedes comprobar. Pero hay muchas cosas que tú sabes sin que te las digan, es decir, es como un poco un rompecabezas. A ti te dan ciertas piezas, digamos que la investigación te da piezas claves, ¿cierto? Porque la persona las dice, porque el hecho se conoce, porque es comprobable. Pero hay otras piezas del rompecabezas que tú las conoces porque aunque no están ahí, el espacio queda delimitado. O sea, tú puedes hacer el puente entre dos hechos, aunque no te los digan. En la literatura eso te lo permite, como complementar, rellenar, ¿me entienden? Ponerle un eco que permita entender la mentalidad o las circunstancias de la persona. Entonces ya no puedes decir es periodismo porque te dicen quién te lo dijo o dónde está la foto. No está, no existe, eso lo estoy poniendo yo.
pero lo estoy poniendo de buena fe, es decir, lo estoy poniendo con toda la intención de que la persona como ser humano aparezca más complejo, de no hacer una caricatura, sino pintar un ser humano real. Pero pues es relato. ¿Por qué relato? Bueno, porque no sé si el fondo de la pared era gris o era rojo, eso me lo inventé, o no sé si a ella la trataron mal de niña o no, pero lo deduzco por lo que dice. Sin embargo, como no puedo verificarlo, no puedo remitirme a los hechos, entonces digo, es un relato. Y sin embargo es un relato que nace de mi honestidad, de lo que yo honestamente deduzco. Digamos que no es objetivo, pero es lo que yo llamo una subjetividad honesta. Es mi punto de vista, pero lo digo con toda honestidad. No, gracias, creo que quedó perfectamente aclarado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos, porque veo que está también Lucio ahí. Lucio es el que habló, están siempre a los dos y yo siempre me confundo porque el primer nombre que aparece es el de María Eugenia, pero ahí está Lucio siempre muy atento, interviniendo también como ahora. Gracias. Miguel, ¿me colaboras tú dándole la palabra, por favor, a las personas? La señora Maribel Peñuela, después sigue la señora Miriam Alcira Leal y después nuevamente la señora Gloria Nuez. Señora Maribel, active su micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Bienvenida. Básicamente era más o menos relacionado con lo que preguntaba el compañero, porque a mí me gustó mucho y es muy bonito y quisiera de pronto si nos puede dar como un consejo cómo manejar el tema de cómo humanizar a la persona, aunque la situación es tan compleja, siempre uno le ve como la humanidad y la parte, sí, como esa parte, incluso cuando hablaba de la música y de todo eso, como relacionar la información de una manera coherente, eso pienso que es complicado, y cómo saltar en el tiempo, y eso me parece muy bonito. De pronto, si nos puede dar alguna sugerencia o algo, cómo manejarlo, le agradezco. Era eso. A ver, Maribel, vamos a ver, ahí vamos cada vez a preguntas más complejas. Mira, yo creo que desde mi punto de vista de lo que yo hago, yo escribo observando a los demás, ¿cierto? He viajado a países de culturas distintas, de lenguas desconocidas, y eso me gusta mucho porque me obliga como a romper mis propios esquemas y fijarme por qué la gente hace lo que hace. Eso es muy difícil de contestar, como les decía ya al principio. Hay como un motivo evidente, pero siempre hay motivos ocultos. Y hace parte como del juego mental tratar de entender, no lo que la tradición me llevaría a contestar, no lo que es obvio, sino, a ver, observemos esta persona, ¿qué lo lleva a hacer lo que hace? Es una pregunta que nos hacemos poco, inclusive sobre nosotros mismos. Uno no sabe muchas veces, o la gente más cercana. Por ejemplo, una cosa que a mí siempre me inquieta es ¿por qué la gente es fiel a sus propios dolores? Una cosa que les dolió, que los hirió, y sin embargo vuelven a hacerlo y vuelven a hacerlo. ¿Qué es esa cadena que nos une a nuestros propios dolores? O por ejemplo, ¿qué entiende por felicidad? ¿Qué es lo que lo hace feliz o qué es lo que la hace feliz? No nos fijamos bien. Y para mí la literatura tiene que ver mucho, sea el personaje real, o sea, lo estés tomando de la vida real, o sea, un personaje que te estás inventando. Mira, yo creo que es muy importante, digamos, en términos de ficción, cuando estoy escribiendo literatura basada vagamente en un reportaje, pero que yo me invento, dejar que el personaje te converse, escucharlo. No siempre estarlo forzando, ahora tiene que decir esto ya, sino escucharlo y saber, uy, aquí soy yo la que me estoy inventando, pero eso no tiene nada que ver con mi personaje, para darle verosimilitud, aprender a hablar con tus personajes. Ahora, en el fondo, a la única persona que uno conoce realmente bien, pues es a sí mismo. Entonces, obviamente, al interpretar a tus personajes, estás poniendo mucho de tu propia experiencia.
la única persona que uno conoce más profundamente, pues es a ti misma. Entonces, seguramente cuando, por ejemplo, tú te inventas una persona, se llama Margarita María, y quieres narrar su infancia, pero no la conoces, seguramente tomas elementos de tu propia infancia para poderle dar eco y relieve a ese personaje. Yo creo que escribir tiene mucho que ver con con escuchar o a la gente real que está allá afuera o escuchar a los personajes que tú mismo creas. Escucharlos, tratar de oírlos, tratar de leerles el alma, leer el alma ajena. ¿Puede ser? ¿Significa algo? Leer el alma ajena. Excelente. Señora Miriam Alcira Leal, tiene la palabra. Buenos días para todos, para las compañeras, para los profesores. Agradecerle a la profesora Viviana por darnos la oportunidad de interactuar con la escritora. Muchísimas gracias, señora Laura. Yo tomé era una crónica donde su merced le dio una atmósfera para embellecer, para embellecer y para crearle una humanidad a esta muchacha que finalmente cometió un crimen porque las circunstancias de la vida de su vida la llevaron hasta allí. Y cómo se deshizo del cuerpo cuando su merced le pregunta y ella le dice, ¿tiene carro? Su merced le dice sí, y ella le dice, pues yo no, era la manera que ella tenía de deshacerse de ese cuerpo, que finalmente no lo hizo premeditadamente, se le dieron las circunstancias porque ella no lo planeó, pero sí, eso fue lo que pasó, y su merced lo humanizó aquella situación, creó todas aquellas circunstancias para poder que la viéramos más humana, no como todo el mundo no, lo asesinó y lo descuartizó, y fue y lo regó, lo tiró por todas partes. Ella, dentro de su cabeza, lo que tenía, no le dio para más, y no me entrego porque me van a condenar, y de todas maneras se fue a vivir un rato la vida como ella sabía hacerlo. Eso fue todo. Así fue que vi yo el relato, señora Laura, profesora. Muchas gracias y encantada de estar aquí, muy complacida, muy honrada. Ay, muchas gracias. Tu nombre es Miriam, ¿cierto? Que no alcancé a leerlo. Miriam, muchas gracias por tu intervención. Sí, mira, yo creo que en ese relato ahí está el quid. Tú estás señalando como el alma del relato, porque en la primera parte que hemos conversado de alguna manera se deduce, es decir, ella le pega al tipo porque está cansada de que el tipo le pegue, ¿cierto? Entonces en un momento dado ella agarra un fierro y le da un guamazo y resulta que lo mató, que no era su propósito inicial. Ahí está claro, pero claro, viene la parte más compleja del personaje, pero ¿por qué lo partió en pedacitos? Que cuando yo le estaba haciendo la entrevista a ella, yo no sabía cómo decírselo, ¿me entiendes? ¿Cómo entramos en esa parte que era la que lo hacía ver como un monstruo, lo que hizo famoso o tan difundido en la prensa el caso, que por qué cortó? Entonces era un monstruo, ¿cierto? Porque una persona sin piedad, con una morbosidad que llega a cortar, entonces en pedacitos al tipo. Entonces, bueno, yo ahí como con mucha cautela cómo llegamos a esa parte. Entonces, en el relato tomado de la realidad, yo le dije, bueno, yo la entiendo, porque si a mí me pegan, yo contesto. Y si me pegan duro, yo contesto más duro. Eso lo entiendo. Pero la parte, pues, como ya digamos, de los pedacitos, me cuesta más trabajo entenderla. Yo así como por el ladito planteándole el tema, ¿cierto? Y ella viene con esa respuesta contundente. ¿Usted tiene carro? Usted se hubiera llevado el fiambre, se lo lleva en el carro, ¿cierto? Bueno, pues a mí me tocaba en bus, de a poquito, o sea, no es un tipo grandote, porque ella lo describía pues como
eso debía ser tremendo, ¿no? Ahí en un cuarto chiquito y chica, ¿qué hice yo? ¿A qué horas acabé yo con este tipo? Y me van a agarrar y me van a liquidar. Entonces, para mí fue como muy revelador de eso que te digo, el motivo detrás del motivo, que muchas veces es tan práctico como eso, y sin embargo el esquema común que tú tienes en la cabeza es: si corta en pedacitos es un monstruo, lo hace por sadismo. No, lo hacía por razones eminentemente prácticas. ¿Cómo se deshacía pues del muerto? A mí me conmovió y me estremeció, y también me dio como una noción de lo limitado que es el juicio de uno, de lo importante que es hablar con los demás para entender. Sí, sí, señora, porque no pensó en entregarse, no le dio tiempo de nada, dijo, no, yo, no, este tipo me iba a hacer la vida de cuadrito, me iba a matar, pues yo lo maté, pues ya está muerto, ya no tengo más nada que hacer, vivir. Entonces voy a deshacerme de él de la mejor manera que puedo hacerlo, no tengo otra manera de hacerlo, esa es mi manera. Y no pensó en nada más, tampoco tenía, digo yo, la educación o el conocimiento para decir, me asesoro de alguien que me defienda, que haga algo por mí. No, no le daba para más, era lo que era ella, simple y llanamente. Exacto. Exacto, seguramente también una persona que no tenía recursos para buscar un abogado, digamos. Ustedes saben, y les cuento como curiosidad, ya no del relato, sino de la vida real, que muchos años después de que yo hiciera la entrevista esa, a la mujer de la vida real, la indultaron durante una visita del Papa. Ustedes saben que cuando el Papa viene, tiene la facultad de indultar a ciertos presos, y ella fue indultada por el Papa en esa visita. Se los cuento como una anécdota más. Es decir, a mí me gusta pensar que mi artículo pudo haber influido en que la vieran de otra manera, y seguramente investigaron muchos casos y entendieron: esta mujer no merece ser considerada un monstruo ni merece estar presa, y le dieron el indulto. Yo nunca supe qué más fue de la vida de ella, pero sí me enteré de que muchos años después la indultaron. Una absolución papal. Muy seguramente sí fue por su relato, sí, señora. Pues tal vez me gusta pensar que alguna amiguita puede haber contribuido. Señora Alba Lucía, tiene la palabra. Señora Alba Lucía, active su micrófono. Ya, casi no abro el micrófono. Buenas tardes. Mi pregunta, tengo dos preguntas. La primera está relacionada con ese proceso de escribir. Yo considero que cuando la gente ha estado en el periodismo, ha estado como en el campo de escritora, le es más fácil empezar a escribir. Cuando uno ha estado en otros campos, venir a trabajar esa escritura sencilla, uno viene como muy contaminado de otras áreas que uno maneja en términos del conocimiento. Entonces uno venir y hacer esos ejercicios, digamos, tiene un imaginario que si no es como uno escribía desde esa área, es muy difícil hacerlo. Bajarse uno tratar de hacer un lenguaje sencillo y como que sea uno entendible. Esa parte, ese proceso de escribir me ha parecido muy difícil como para iniciar. Y otra pregunta que quería hacer: entonces, ¿qué pautas tendría uno como para iniciar ese proceso? Y otra pregunta que quería hacerle es que yo entiendo que en todos los campos se ve esa discriminación, pero en el campo de la escritura, uno ha mirado, por ejemplo, en el campo de otras profesiones,
a las mujeres siempre las han por debajeado en términos de puesto, en términos salarial, en términos de reconocimiento, etcétera. En este campo, en el campo de las letras, ¿cómo ha sido ese proceso para usted, entendiendo que la mayoría han sido hombres los que han manejado las letras, uno salirse avante en el campo de los hombres y que haya reconocimiento y todo eso? ¿Cómo ha sido ese proceso para usted? Mira, entonces, para tratar de responder lo primero que tú me planteas, Alba Lucía, yo te preguntaría, ¿de qué campo vienes tú? ¿Desde dónde me estás hablando de esa dificultad? Yo le estoy hablando de Medellín y estuve en el campo administrativo. Ya. Vale. Y, pues mira, y poco escrito, o casi nunca escribía. He leído, pero no escribía. Ya. Y ya se empezaba a hacerlo. Y he estado en este proceso con Unitres, pero me ha sido muy difícil, le cuento. Ya, mira, a mí me llevan a muchas conferencias de gente que quiere escribir, y sobre todo muchos jóvenes que quieren escribir y que no saben cómo hacerlo. Y yo empiezo por decirles, vea, si quiere escribir, yo tengo un solo consejo: hágale. ¿Quiere escribir? Hágale. Libérese de todos los miedos, hágale. Y otra cosa que yo creo que sirve, dice, escriba como si nadie lo estuviera viendo, porque nadie lo está viendo. Enciérrese en su cuarto, en el sitio donde se sienta más tranquila, más segura, frente a una ventana, en un sillón que le guste, coja un lápiz o un estilógrafo o su computadora o lo que sea, donde se sienta bien, y suelte, nadie la está viendo. Después va a poder corregir. En primer lugar, sáquese de adentro todo lo que quiera decir con absoluta libertad. Otra cosa, vea, uno no sabe muchas cosas, entonces si tiene que escribir un libro sobre astronomía, pues le va mal porque no tiene ni idea, o tiene que estudiar mucho hacer. Pero hay un rinconcito de la realidad y del mundo que ustedes conocen mejor que nadie. Hay un rincón que nadie conoce como Alba Lucía, porque lo ha vivido, porque lo ha conocido, porque lo lleva adentro, o porque se lo ha inventado y lo ha soñado. Ese es su rincón. Entonces siéntanse con toda autoridad de escribir sobre eso. Solo ustedes lo conocen. ¿Quién le va a decir a Alba Lucía que cuando describe un episodio de su infancia no es ella la que mejor lo puede hacer? Porque es la que mejor lo conoce, la que conoce qué significó, qué sintió, conoce las palabras para expresarlo. Háganlo con toda libertad, suéltense, no da miedo. Yo el fenómeno, les voy a, con perdón, voy a decir unas palabrotas, pero porque fue un consejo muy chévere que le oí a un escritor del País Vasco, que estábamos cuestionando lo de la página en blanco, ¿cierto? Que es como ese lugar común que uno se queda petrificado ante la página en blanco y no sabe qué poner. Yo en particular nunca lo he tenido, porque la página en blanco me impulsa es como a llenarla. Llénela, cuente, que salió pésimo, bueno, después la elimina, pero es como abrir el grifo, ¿cierto? Como ya llega la mano así, abre la llave y ¡pum!, deja que salga. Y el vasco me dijo que él tenía un método cuando se trababa, iba escribiendo una novela y de pronto se trababa y ya no sabía qué poner, y me decía, yo me suelto a decir groserías. Entonces pongo, jueputa, carajo, mal parido, y pongo groserías hasta que vuelve a surgir suavecito el relato como iba, pero no dejarse apabullar por el vacío, no dejarse apabullar porque mi cabeza está en blanco, sino seguir el ritmo y seguir contando. Después corrigen, no se lo muestren a nadie hasta que no estén seguros de que de verdad creen que han hecho algo bueno. Pero en principio, quiere escribir, hágale, suéltese, abra el grifo y deje que corra el agua. Y la segunda pregunta, ¿cómo ha sido usted
para defenderse en este campo de escritores donde ha habido también, que uno sabe que hay tanta discriminación. ¿Ha vivido eso en ese campo, usted como mujer? Lo que pasa es que yo empecé a escribir hace ya mucho tiempo. Yo llevo por lo menos 50 años escribiendo. O sea, al principio era más vida. duro, al principio era más duro, pero pues hoy en día ya las mujeres escriben muchísimo y fíjate que contamos con una gran ventaja, que es que el 70% de los lectores en el mundo son mujeres. Entonces, eso ha cambiado tremendamente. Y hoy en día las editoriales tienen un gran interés en la literatura de las mujeres. Y es muy difícil que hoy en día se diga, no me interesa porque es de una mujer. Pasa que te leen más mujeres que hombres, eso sigue pasando, pero ya irá cambiando. Al principio era duro, no solamente porque la literatura de las mujeres no era tan valorada, sino porque también vivir de la literatura toma mucho. Yo los primeros libros trabajaba de día o dando clases, inclusive escribiendo telenovelas, y por la noche hacía mis novelas. Y entonces se vendían poquito y eso no me daba para vivir, pero de día hacía las tareas que me permitían mantener mi casa, a mi hijo, y por la noche escribía literatura. Al principio eso fue una pelea dura. Hay que ser muy obsesivo y tener uno muchos deseos de escribir y sentir que eso bulle por dentro y que tiene que salir para aguantar lo que es. Aún hoy en día mi hijo es un escritor principiante y yo le digo, hágale, que no me van a pagar nada, no le van a pagar nada, pero eventualmente va a ser considerado. Es que sí hay como una base de desigualdad ahí, porque yo digo, un dentista lo normal es que le paguen por su trabajo. Un carpintero sabe que si hace una mesa, pues le van a pagar por la mesa. El escritor un poco parte de la base de que hace su trabajo y nadie se lo va a pagar. Ahí hay una desigualdad, digamos, con la que uno tiene que pelear. Pero si le das, y hay un libro y resulta que no vendió sino 500 ejemplares, ustedes saben qué hacen las editoriales con los libros que no venden bien, los pican, se llama picar los libros, los meten en una máquina y los vuelven pupa, literalmente. Entonces yo creo que hay que tener, como se llama, correa para saber que al principio no te va bien, bueno, no me fue bien, intentémoslo otra vez y dele otra vez y otra vez. Es un trabajo ahí de tenacidad, de obsesión, de empeño, empeñarse uno en hacerlo y hacerlo hasta que se logra esa cosa elemental que es que puedes vivir de tu oficio, que lo hace cualquiera, como les digo, el dentista, el carpintero vive de su oficio, el escritor con mucha más dificultad, pero a la larga, pues si tú insistes, lo puedes lograr. Muchas gracias, muchas gracias. A ti, Alba Lucía. Señora María Ana González. Profesoras, buenos días. Es un honor para mí conocer a la doctora Laura Restrepo. Nos hace un honor a todo el equipo de UNI3 y a nosotros como alumnos pues nos sentimos con el pecho inflado. Muchas gracias, doctora Laura. A ti, Ana María. Muchas gracias por invitarme y tener posibilidad de escuchar tantas opiniones tan interesantes. Muchas gracias. Pues mi aporte a toda esta conversación es decirle que me gusta mucho su estilo claro y preciso en la literatura. Me gusta también la literatura infantil que usted escribe, porque he tenido la oportunidad de leerle a muchos niños su obra, entonces pues es muy educativa. Su literatura de denuncia y que se pone en los zapatos del personaje, narra las vivencias, las costumbres sociales, da luz y voz a un personaje, eso me parece fantástico. Este personaje, Emma,
me parece que pues era una niña de 18 años, ¿no? Con muy poca experiencia en la vida y pues se equivocó. Tal vez pensó que el amor era como en las novelas de princesas y príncipes, que todo muy lindo, ¿no? Pero se estrelló con la triste realidad y pues llegada a esta situación salieron a flote sus más primitivos instintos, que esos no los aprende nadie, sino que viene con nuestra naturaleza, eh, a favor de nuestra conservación, pienso yo. Y pues por eso me parece tan interesante este escrito del amor sin pies ni cabeza. Nos narra una realidad muy frecuente en nuestra sociedad. Nuestras niñas de pronto en su hogar crean un mundo maravilloso y van a la calle cuando ya se sienten un poquito grandes, 14 años. Usted sabe que es una edad muy difícil para las niñas. Entonces, pues la confrontación con la realidad y los sueños es bastante difícil. Entonces, doctora Laura, muchísimas gracias. Esta es mi apreciación del escrito de su novela, pues yo la llamo novela porque pues es algo bien interesante de leer. Gracias, doctora Laura. No, Ana María, muchísimas gracias a ti por tus palabras. Mira, en lo que tú dices ya estás como señalando un ángulo muy interesante para un relato o para un reportaje. Vea cómo ella va ya como diseñando un personaje. Ella dice, una niña de 14 años que por primera vez se asoma a la calle o se asoma a la vida o a las relaciones con los demás y hay una confrontación entre lo que ella ha soñado y lo que ella ve. Eso ya es literatura. Es decir, tú puedes contar, la niña salió, fue a un baile, conoció a un patán, eso es como un relato lineal, pero si tú estás contraponiendo con la idea que ella tenía cuando se arregló, cuando se puso su vestido nuevo, cuando se puso tacones altos, en qué estaba sonando ella y qué le resulta de verdad esa fiesta donde viene, por ejemplo, un tipo borracho y la trata con desprecio. Esa contradicción es muy literaria. Entonces, yo creo que es interesante buscar contradicciones, no cosas planas, sino contraponer. En el caso del que dice, ¿tu nombre era María Ana? Sí, señora. Sí, Muchas María gracias. Ana, la contradicción entre los sueños y la realidad. La realidad. Doctora, pues ese era mi aporte y mi visión de este escrito de amor sin pies ni cabeza. Es una realidad eh, escrita de forma literaria, ¿no? Y que le da a uno muchas pautas para pensar la vida de otras formas. Tienes toda la razón. Piensen, por ejemplo, ella se consigue un tipo y el tipo le pone un cuarto y televisión y ella que seguramente tenía que trabajar para ganarse la vida, de pronto descubre que no tiene que hacer nada, ver telenovelas, pintarse las uñas y piensa que tocó el cielo con las manos y de pronto se da cuenta que es que la tienen encerrada en ese cuarto y que el tipo se enfurece si ella se sale de ese cuarto. Entonces también es interesante ahí la contradicción entre el sueño, yo ya la hice, yo aquí en este cuarto con mi televisión la paso divinamente, no tengo que trabajar. Y cuando se dio cuenta, la contraposición de su percepción o de su sueño con la realidad, es que el tipo la tiene ahí encerrada, que si ella sale, el tipo se revienta de los celos y va y le pega. Se desvaneció su palacio. Así es, así es. Sí, doctora, muchas gracias. A ti.
Bueno, como ya los que están pidiendo la palabra ya hablaron una vez, entonces yo me voy a tomar el atrevimiento también de hacer una pregunta. Dale, dale. Adelante, Miguel, te escuchamos con mucho Primero gusto. agradecerte de verdad muchísimo y a Viviana por esta maravillosa oportunidad. Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. En la edad mayor, cuando ya pasamos los 60, el escribir es más fluido, es más añejo, tiene más sabor. ¿Tú qué crees de las personas que están, o qué piensas de los escritores tardíos? Tú has escrito toda la vida y has llegado a un punto donde, pero tenemos por ejemplo el caso de nuestra querida amiga Beatriz Navas, que ella fue abogada durante toda la vida y en un momento a otro dijo, no, yo me quiero dedicar a escribir, y votó el derecho y empezó de cero. Empezó. ¿Tú qué impresión tienes sobre los escritores en esta nueva etapa de la vida? Y pues que es como la apuesta de UNITRES en este ejercicio. Mil gracias. A ti por tu pregunta, Miguel, es muy interesante porque mira, yo pienso que con los años en el proceso de escribir hay algo que se pierde y posiblemente algo que se gana. Seguramente muchos de ustedes han leído a un escritor colombiano maravilloso que se llama Andrés Caicedo. Andrés Caicedo, que tiene una novela caleña que se llama Viva la Música, otra que se llama Angelitos Empantanados. Andrés Caicedo se suicidó a los 25 años. Entonces escribe, todo lo que escribe lo hace jovencísimo. Es una literatura prodigiosa porque tiene como toda esa fuerza, ese vigor tremendo de la juventud, ese debate de ese mismo muchacho entre la vida y la muerte, ¿cierto? Ese vivir en esa frontera tremendamente vibrante de ese muchacho que vive y al mismo tiempo está pensando en el suicidio, en la muerte como una salida para esa explosión que tiene por dentro. Seguramente, o por ejemplo, para hablar de un poeta francés, Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud escribe jovencísimo una poesía tan potente que de hecho cambia la manera de escribir poesía en el mundo, porque es una fuerza, una vitalidad, una violencia, si se quiere, de la palabra que irrumpe en términos nuevos. Después, antes de los 30, Rimbaud deja de escribir y nunca más vuelve a escribir, nunca más, a pesar de ser reconocido ya aún en su momento como un gran escritor. Seguramente deja de escribir porque siente que esa pasión juvenil la perdió y que eso no lo puede recuperar. Y eso yo creo que puede ser verdad. Pero al mismo tiempo, también con el tiempo se gana cierto reposo o cierta profundidad que seguramente no tenías de joven. Entonces son maneras distintas de escribir. Yo creo que la escritura, el hecho de escribir, tanto para escritores profesionales como para los que no son una lucha muy interesante por defender uno su memoria y su capacidad. Que no nos digan que es que entonces envejecemos y entonces viene el Alzheimer y nos muele la cabeza. Hay que pelear cada instante por mantener la lucidez. Y leer y escribir son un proceso muy interesante porque es como una gimnasia. Así como si dejas de ir al gimnasio, entonces te engordas y pierdes fuerza. Si mantienes la cabeza todo el día en función de pensar, a veces escribir, cuando tratas como alguien que me decía, es que es muy difícil, sí, es difícil, pero a veces tiene uno que pensar tan duro que les duele la cabeza, ¿no? Dice, uy, se me va a reventar la cabeza, sigo pensando en eso. Es un ejercicio muy importante, la lectura y la escritura, para mantenernos juveniles desde el punto de vista de la mente. Además hay otra cosa muy importante cuando se escribe ya, digamos, después de los 50, recuperar la vida vivida, dejar para el futuro, aunque sea para los hijos y los nietos, supónganse que no publican o que publican y no logran una gran circulación, que sepan cómo se vivió,
Vivir es un pedaleo muy tenaz. Todos sabemos lo que nos ha costado vivir con dignidad, ser personas enteras a pesar de toda la adversidad. Y es bonito dejar un testimonio de eso. ¿Cómo vivió mi abuela? ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Cuál es la herencia que yo recibo? ¿Qué tremendas dificultades tuvo que superar? ¿Qué legado de alegría y de dignidad me deja? Entonces, yo creo que es muy importante dejar un testimonio para que la vida no pase en vano. Laura, así como hay una literatura infantil, sería muy destochado decir uno que podríamos en algún momento ir construyendo una literatura para nosotros, las personas mayores. Sí, 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 tienes toda la razón, claro que sí. Yo creo que la literatura infantil tal vez sea la más importante de todas, Miguel, porque yo fui profesora mucho tiempo. Yo empecé dando clases en la escuela pública a los 17 años, inclusive a muchachos de últimos años que eran mayores que yo y que sabían mucho más que yo. Yo lo que hacía era correr, tomar el curso en la universidad y volar a repetirles lo que había oído. ¿Qué puede enseñar una niña de 17 años? Pues nada, repetir. Pero mi experiencia como profesora de escuela, como maestra de escuela, que fui muy joven, es que si una niña o un niño se apasiona con un libro, con uno solo, esa va a ser una lectora o un lector para toda la vida. Es como aprender a montar en bicicleta. Una vez que uno arranca con el pedaleo, ya entendió cómo era. ¿Cómo es que es eso de montar en bicicleta? Ya nunca se te olvida. Ya le encuentras el gusto. Un libro bueno. En mi caso fue Tom Sawyer de Mark Twain. Como a los 9 años, pues bueno, había mucha literatura infantil y mucha literatura que mi madre o mi padre me leían, pero que yo sola cogiera un libro, y me acuerdo que eso fue en Sasaima, en una finca que tenían mis primos, y montábamos a caballo y no sé qué, todo el mundo, todos los primos a jugar y tal, y yo ahí en una hamaca con ese libro y yo no podía soltarlo, y me pegó, suelta ese libro, venga a jugar, no sé qué. Y por primera vez en la vida yo preferí quedarme ahí con mi libro porque no lo podía soltar leyendo esas aventuras de Tom Sawyer. Eso es lo que yo llamo un acto de iniciación, te inicia como un bautizo en el acto de la lectura. Entonces esos libros juveniles le marcan la vida a una persona, y yo sí creo que la vida es distinta cuando uno lee, porque amplía enormemente el panorama, amplía la manera de ver el mundo. Además es una compañía maravillosa, uno puede estar solo, puede estar enfermo, puede estar pasando por un mal momento, se sienta en su sillón, agarra una taza de café o de té, se pone frente a una ventana que le muestra a uno algo bonito, y con su libro uno no necesita nada ni a nadie, uno está ahí feliz, está acompañado. Entonces iniciar a la juventud, a la infancia en la lectura. Yo me imagino que muchos de los que están aquí son abuelas y abuelos, tienen sus nietos. Hacer que el nieto o la nieta disfrute a fondo con un libro ya permite que se le abre la puerta y ese va a ser una lectora o un lector de por vida. Gracias. Bueno, ya llevamos un tiempito. La señora Alba Marina Cristancho tiene la palabra. Buenos días. Bienvenida. Primero para agradecer esta oportunidad que nos da la Universidad UNI3, y la invitada pues es muy especial. Tengo que confesar que no había leído sus obras, pero este cuento pues me hace reflexionar mucho acerca de la condición humana y de las paradojas y de las contradicciones, porque me llama la atención la parte donde se relata de cuando ella empieza a limpiar todo, o sea, que quiere ver bonita, que quiere limpiar después de haber cometido eh, semejante, no sé, desastre.
y cómo ese contraste de lo malo y lo bello, ¿sí? De semejante cuestión tan macabra que hace, y quiere ser bella, y quiere ser bonita, y quiere limpiar todo. Entonces ese juego, no sé, me llama la atención, ¿no? Y también recuerdo a un filósofo que hablaba o sea, la filosofía griega, hablaba del bien, la belleza y la verdad, que es el justo equilibrio. Entonces ella aquí muestra la belleza, porque ella creo que trabajaba en un salón de belleza y quería estar bella y quería tener todo limpio. Verdad, porque ella confesó realmente lo que hizo, no tuvo ningún reparo en contar todo. Pero en cuanto al bien que se refiere a la moral, entonces es así totalmente amoral, ¿no? Y no porque ella no lo quisiera, sino porque su condición de vida desde chiquita fue amoral, sin moral, o sea, no alcanzó a percibir ese límite entre lo bueno y lo malo porque desde pequeña fue violada, fue maltratada, o sea, para ella todo eso era normal. El mal era normal dentro de su vida, entonces ahí fue donde se quebró. Y en cuanto a la escritora, pues o lo que yo percibo es que es una mujer muy apasionada, muy sensible y con un llamado a la justicia social, porque pues, la sociedad está muy desbarajustada y muy rota, ¿no? De ahí el periodismo, porque el periodismo muestra la crudeza de la vida. Y también manejarlo desde la literatura, pues es muy interesante porque como que llega más al alma, ¿no? Que ver un noticiero. Ya un escrito literario pues, llega más. Les quiero agradecer eso. Muchas gracias a ti, Alba Marina. Dime una cosa, tú mencionaste un término de la filosofía griega. ¿Puedes repetírmelo y como ampliar un poco más? Sí, el término en griego se llama kalokagatía. Kalos es belleza y bien, belleza y verdad. Kalos kai agatos. Muy Ese es el justo interesante. equilibrio, ¿no? Lo que buscaban los griegos. Muy interesante, es un término que viene muy a cuento. Mira, me interesa mucho de tu intervención también una parte en particular. Tú te fijas del acto de limpieza que ella empieza a limpiar todo y describe, ¿no? Dice, nadie sabe a qué huele la sangre. Y ella empieza a limpiar todo y el hecho de que se peine. Yo creo que también son, como bien dices tú, un acto de reconstrucción. Ella, aunque no tenga, como dices tú, unos parámetros morales muy claros, de todas maneras sabe que con ese crimen, con esa matanza que ha hecho, ella de alguna manera queda mal consigo misma, ella quiere limpiar, no solamente para que la policía no la coja, sino como para volver a ser persona. Entonces limpia, se peina, se arregla. Eso es como reconstruir su propia persona, resarcir su alma. Yo creo que en la religión eso tiene una expresión clara, que es, por ejemplo, la confesión, como el acto del perdón, perdonarse a sí mismo. O bueno, en términos de la religión, el bautizo se supone que con el agua lavas un pecado original con el que, según la religión, nacen todas las personas. Entonces, siempre me ha interesado mucho. Tengo una novela que se llama Hot Sur, que es una mujer que trabaja haciendo encuestas de limpieza en Estados Unidos. Y entonces ella, que trabaja para una firma, digamos, de jabones o de una firma que pretende vender más un producto, pero ella utiliza esas encuestas para darse cuenta qué piensa la gente, qué cosa es limpio y qué cosa es sucio. Ustedes saben que hay cosas profundas en el alma, en la idea que uno tiene de lo limpio. Cada quien tiene una concepción distinta de lo que es limpio, de lo que es sucio. Entonces me llama mucho la atención que tú te fijes en eso. Ella limpia, no solamente el acto físico de no dejar huella en términos, digamos, jurídicos, sino también para lavarse ella misma de una culpa, peinarse para recomponerse. Eso me parece que es muy interesante y que tiene que ver también con un proceso
que los colombianos hemos tenido la enorme privilegio de vivir, que es el acto del perdón, a través de las negociaciones de paz. Ah, no, que fracasó la paz total, sí, la paz total seguramente nunca se logrará, pero el solo hecho de pensar que se puede perdonar, que se debe perdonar, que un pueblo debe perdonarse para llegar a un acuerdo consigo mismo, es muy importante. La Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad recogió un montón de dolor, de hechos de sangre, de hechos dolorosos, y los mostró. Esa es una forma de limpieza también, que los dolores de la gente no queden ocultos, que la violencia no quede oculta, que se saque, que se muestre para poder superarla, ¿no? La escritura también tiene que ver mucho con eso. Saquemos lo que está escondido. Ustedes saben que lo escondido hace un daño tremendo. Pongamos el caso de violencia doméstica, unas hijas a las que el papá les pega o abusan de ellos, no diga nada, no diga nada. El abusador, la primera imposición que hace es no diga, no cuente, no le cuente a su mamá, que nadie sepa. Entonces de ahí la importancia de limpiar en el sentido de saquemos de la oscuridad, saquemos del mugre que tapa y hagamos que esto se refleje, que salga a la luz como una forma también de superar esa situación adversa. Creo que también a eso se refiere ese término griego que tú muy bien traes a cuento, ¿no? Dejar que brille la belleza y la verdad a pesar de todo el mugre y la oscuridad que quieran ocultar. ¿Qué oficio tienes? ¿En qué trabajas tú? Yo estudié un poquito de literatura grecolatina. Muy interesante. Pero paradójicamente no he escrito, o sea, bueno, he escrito mis escritos académicos, pero en cuanto a literatura no me he metido mucho hasta ahora. Digamos, literatura de nuestro medio, ¿no? Sé más literatura griega y antigua que la contemporánea. Bueno, pues tienes un trasfondo estupendo. Pero bueno, la tragedia griega no está muy lejos de todas estas tragedias humanas, porque la tragedia griega buscaba precisamente esa catarsis de sacar todos los desvíos humanos y la gente salía como liberada, ¿no? Es una catarsis. Exactamente, tienes toda la razón. Ese era el objeto de la tragedia griega, contar situaciones humanas muy difíciles, muy límites, hacerlo ante un público, no para que se hundan en ese dolor y en esa violencia, sino precisamente para producir ese acto de limpieza, que es lo que ellos llamaban la catarsis, limpiar el alma, que vuelva a respirar a pesar de la tragedia, que vuelva a reconstruirse como ser humano. Tienes toda la razón. Solo que eran obras, ¿no? O sea, era como una ficción. Era como no una realidad, sino, o sea, como no existía el cine, no existían las novelas, entonces existía el teatro. Exactamente, pero un acto de demostración, finalmente un acto didáctico, ¿no? Sí, exacto. Muchas gracias. No sé cómo vas de tiempo, Laura. Pues mira, yo creo que te parece unos minutos más y cerramos. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Pues, la señora María Inés Montaña, que no ha hablado, entonces por favor active su micrófono. Y terminamos con esto. Para que Gracias, buenos días. Buenos días, pues aquí. Gracias, pues aquí pensando en la personalidad de Emma, pues yo veo que ella en el fondo de todas maneras ha sentido como que se siente de alguna manera culpable y ella quiere opacarse, quiere sentirse como escondida, como que no me vean, porque de alguna manera se pinta el pelo de rojo, se pone gafas, entonces de alguna manera quiere ella como sentirse sentirse opacada ante la sociedad porque por la forma como la pueden juzgar, como la forma como se ve, y es una forma de verdad que ella ve las cosas de una manera
pues de pronto se juzga a sí misma, ¿sí? Se juzga a sí misma. Entonces ella ve que cometió un error y quiere opacarse ella misma con esa forma de, de cambiar como su carisma, su perfil, que no la reconozcan, que sea otra persona, ¿sí? Y quería también, hablando a la doctora Laura, lo que estaba diciendo, yo tengo un libro que me gustó mucho y aquí lo tengo, y para mí ha sido mi salvación en mi vida, por la que empecé a cambiar de actitud, por la que empecé a ver otros horizontes, comencé a estudiar, comencé a formarme metas en la vida, aunque ya las tenía, pero como que este librito me dio muchas luces para salir adelante, porque pues en el fondo también, como dice, también estaba, en mi vida también estaba muy opaca, estaba como muy frustrada, pero este libro también me dio muchas luces y es como el sol que llegó a mi camino. Y doctora Laura, estoy muy contenta porque de verdad yo en el fondo me he sentido como el patico feo, con esas ganas de volar, con esas ganas de escribir, con esas ganas de hacer algo, pero como que en el fondo no encuentro cómo empezar, de dónde partir, pero yo escuchándola a usted, como que veo que me animo, como que hay un camino nuevo por donde empezar, hay cosas nuevas que se pueden hacer, hay metas nuevas que podemos hacer nosotros todavía como adultos mayores, y de verdad que me voy muy contenta con usted y me quedo muy contenta, y de alguna manera como que quisiera como tener su teléfono, como algo, como conectarme con usted. Pues me alegra mucho, doctora, muy amable. Miguel y Viviana tienen todos los contactos, así que aquí estoy dispuesta, disponible, he estado encantada conversando con ustedes. No saben lo mucho que a mí me alienta, me fascina. Hay una cosa que a mí me deslumbra de los colombianos y de las colombianas, que es la inteligencia. Vea, yo vengo de vivir muchos años por fuera, y a mí esa agudeza con que los colombianos y las colombianas piensan, he podido comprobarla una vez más con ustedes. Las conversaciones nunca son baladís, nunca unas conversaciones como las que hemos tenido ahora reflejan que la lectura son vitales a la hora de cómo vivir. No se asume simplemente como una diversión la lectura, sino cómo me empuja esto en la vida, lo mismo la escritura. Y yo te digo que viéndote y escuchándote tienes toda la luz y tienes toda la energía para hacer cosas buenas y profundas. Y te preguntaría, María Inés, una cosa. Después de leer sobre Emma en ese relato, si a ti te dijeran, escriba la segunda parte, ¿qué pasó con Emma al salir de la cárcel? ¿Tú qué dirías? Discúlpeme que no escuché la última palabra, la señal como que se fue y como que no lo escuchó lo último. ¿Cómo era la última, la pregunta? ¿Qué pasó con Emma? Si tú tuvieras que escribir una segunda parte de Amor sin pies ni cabeza y te dijeran, bueno, parta de que Emma sale de la cárcel, ¿qué dirías tú? ¿Qué pasa con la vida de Emma al salir de la cárcel? Pues yo creo, yo mirando la actitud, mirando de alguna manera ella se juzga, de alguna manera ella se siente como mal, como recriminada. Yo creo que ella, y yo veo la forma, la actitud, la forma de ser, ella le da esa forma de ese encierro que ella ve, ella lo vive en la casa con el amante, el esposo que tenía, lo vive en la cárcel otra vez. Yo creo que de alguna manera esas son como armas que le llevan a uno a impulsarse en la vida, a ser otra persona diferente, a ser una persona nueva, a cambiar de actitud, de pronto como renacer, un cambiar de vida, estilo de vida. Pienso eso, y de pronto haría cosas importantes para su vida. Yo creo que, porque era una muchacha con sueños, con ilusiones, y por circunstancias de la vida le pasa eso. Y es una muchacha que tiene sus metas, su proyecto de vida. Yo creo que ella no se va a quedar ahí estancada. Ella de buena manera surge y sale adelante.
Muy bien, muy emocionante lo que dices y me encanta. Y muchísimas gracias a todas y a todos los que están aquí presentes en esta reunión, a Viviana por propiciarla, por encargarse de que haya puentes tendidos entre nosotros, a Miguel por facilitarlo, por hacerlo posible. He pasado un rato delicioso con ustedes. Espero que se pueda repetir. Aquí estoy pendiente cuando quieran. Yo con el mayor gusto vuelvo a conversar porque he pasado un rato delicioso, muy interesante con usted. Laura, gracias a ti. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que esta ha sido una sesión fantástica donde inclusive hubiéramos podido seguir más y más tiempo, pero ya quedó grabado que vas a volver con nosotros en algún otro momento. Entonces, quedó grabado en la piedra. Entonces, te estaremos seguramente llamando más adelante a ver si nos acompañas otro día, porque ha sido muy interesante para todos nosotros oír tu experiencia, y no es de todos los días leer algo y tener la persona que lo consiguió, que lo trabajó, es decir, es una experiencia única para todos nosotros. Muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes por sus preguntas y por su participación. Entonces nos veremos más adelante. Bueno. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias. Profe. Gracias a todos. Muy interesante. Gracias, profe Miguel. Gracias. Muchas gracias. Profesora Laura. Muchas gracias. Besos, abrazos. Muchas gracias.